Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien en este día número 12 de nuestra consagración a Jesús por María. Espero que podamos vivir también nuevamente un encuentro totalmente dispuesto, abierto a la voluntad a la cual Dios nos quiere llamar, que nos convoca, nos hace dóciles también a esa llamada específica que Él nos ha querido dar. Vamos a esperar mientras se van conectando y espero me puedan confirmar las personas si tenemos buen audio y buena recepción acerca del video para dar inicio a nuestra consagración. En tus manos mi vida está, tu corazón es donde quiero morar y unirme en amor como un fuego abrazador. Muy bien, vamos a dar inicio a este día de consagración. Vamos a encomendar todo en las manos del Señor, de nuestra Madre Santísima, de un modo muy especial, pidiendo a ella que nos asista durante este día de consagración y nos permita vivir en torno a la palabra, en torno a una llamada que nos ha hecho, que es una vocación, que es la experiencia de la fe que todos nosotros también tenemos que vivir, experimentar, sentir a toda hora de nuestra vida. No dejarnos a un lado, pero también es un día para dar gracias a Dios por el don de la vida. La vida tiene que ser ese maravilloso don en el cual yo reconozco, en el cual yo día a día experimento que Dios ha querido manifestar su amor para conmigo y que su fuego abrasador lo manifiesta en medio de nosotros, sin desfallecer, con mucho ánimo y con mucho deseo de querer servir al Señor. Eso vamos a dar inicio a nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana queremos pedirte a ti que envíes tu Santo Espíritu, que nos lleves a experimentar del amor más grande que se experimenta alrededor de la vida, alrededor de cada uno de nosotros que hemos dicho sí al seguimiento verdadero de tu palabra, de tu evangelio. Muéstrate, Señor, propicio en medio de nuestros afanes. Danos la paz y la calma que se experimenta y que en cada ocasión y en cada momento, Señor, podamos experimentar que tú nos estás llenando de tu Espíritu, que tú nos estás mostrando tu misericordia y tu paz, Jesús. De tu corazón abierto, mi Señor, inflama a subir tus centellas de amor. De tu corazón abierto, Señor. Mi Señor, adoramos tu nombre santo en medio de nosotros porque has enviado tu Espíritu, porque cada palabra que vamos a proclamar sea dada en tu nombre, porque cada acción, Señor, provenga y venga de ti en cada momento, que experimentemos con tu amor y tu misericordia en nuestra vida, que podamos sentirnos plenamente acogidos bajo tu gracia, que experimentemos, Señor, que no estamos solos, que tú día a día nos sostienes, que nos da fuerzas para continuar. Pues, Señor, ven sobre cada una de las familias que están necesitando una palabra de aliento. Envía a tu arcángel San Gabriel para que conceda vida a tantos vientres infecundos, para que podamos experimentar, Señor, tu amor y tu gracia en nuestra vida, para no sentirnos más solos, para experimentar, Señor, que tú vas a nuestro lado, que vas en medio de nuestra vida dándonos la respuesta a cada circunstancia y a cada dificultad que nos toca enfrentar. Hoy te damos gracias nuevamente por la vida, por el don que nos has dado, por permitirnos levantar esta mañana con el ánimo, con el deseo de querer servirte, con el anhelo más precioso de poder sentir
que tú nos has dado muchas cosas, que has mostrado tu fidelidad frente a nuestra infidelidad, que has hecho fecunda nuestra vida al dar tantos frutos por el Evangelio. Haz que estemos dispuestos, Señor, a entregarnos día a día sin reserva. Que podamos experimentar, Señor, que tú vas siempre de nuestra mano. Que tu Espíritu, Señor, hoy le da un sentido real a mi vida. Que si he perdido el sentido, que si he llegado a experimentar que no encuentro realmente un propósito, un ideal de vida, hoy tú me lo concedas. Pídele, Señor, que te dé las fuerzas, que así como el profeta un día puedas decirle al Señor, no tengo fuerzas, pero envíele un ángel desde el cielo para decirte, toma y bebe, porque falta mucho por caminar. El camino que tú nos has dado, Señor, está lleno de dificultades, de problemas, pero por ello glorificamos tu nombre, porque en medio de la vida podemos experimentar, Señor, que tú eres fuerte, que tú eres más fuerte que todas las dificultades, que tú eres más fuerte que la enfermedad, que el oprobio, que la humillación, que tú eres más fuerte, Señor, que cualquier otra cosa que nos intenta robar la paz. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos porque eres santo, porque eres un Dios grande, majestuoso, porque has querido manifestar tu gloria en medio de nuestra vida, Jesús. Promesas quiero cantar, que si tú estás, no necesito nada más. Muy bien, aquí estamos delante de ti, Jesús, y te agradecemos por la gracia de poder permitirnos comunicar tu palabra, el anuncio vivo y real al que nos has llamado y nos has convocado, y que cada día podamos tener ese ánimo, ese deseo de servirte a ti, de disponernos plenamente con el amor más grande que nos has dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tu gracia, Señor, sea nuestra bendición, que tu palabra penetre como espada de doble filo sobre cada uno de nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días nuevamente a cada uno de ustedes que están allí presentes, que están muy atentos. Tuvimos un poco de dificultades al iniciar el live, pero aquí estamos queriendo transmitir un poco de la palabra de Dios, un poco de la temática que hemos venido tratando día a día, y yo creo que es muy importante. Hoy, el día número 12, ya este 12 día, o estos 12 días, perdón, que hemos experimentado y que hemos vivido alrededor de la compañía de María Santísima, creo que van haciendo estragos allí dentro de nuestro corazón. Creo que van manifestando de alguna manera ese amor fraternal que todos nosotros tenemos que experimentar hacia nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y no solo eso, creo que también nos hemos llenado de conocimiento, de fe, de mucho ánimo, porque se trata de perseverar, como lo hemos venido diciendo, en este caminar, que es un caminar constante de dificultades, de problemas, de obstáculos que se nos van a presentar en el camino. Y yo tendría que decir que poco a poco en nuestra vida tenemos que ser receptivos a la paciencia, a la paz, como un Dios que nos da, Dios como una gracia que manifiesta y que nos permite decir a cada uno de nosotros, sin duda, que no podemos quedarnos a un lado, frente a las dificultades que se nos presentan. Habrá enfermedad, habrá tropiezos, habrá en algún momento de nuestra vida insatisfacción, cansancio, desolación, angustia, problemas a por doquier, porque hace parte de la lógica de la vida. Aquí se trata más bien de ser receptivos a la palabra y a la acción de Dios en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo con todo esto? Y entender cuál es la llamada
creo que se hace fácil en el instante en que tú estás abierto plenamente al obrar de Dios sobre tu voluntad. Sí, y la consagración se trata constantemente de eso, de un continuo recordar de que tu voluntad está supeditada a la acción misericordiosa de Dios en tu vida. Que esa acción misericordiosa va a estar dada también de alguna manera por el amor que sucumbe, el amor que fructifica, el amor que llena plenamente a cada uno de nosotros y que nos dice, podríamos decirlo y experimentarlo, Dios está obrando en mi vida. Dios está mostrando su misericordia. Dios nunca me deja solo. Y sentir que Dios va acompañándote también nos hace receptivos, a cuál es el ideal o el propósito que Él está poniendo delante de mí, pero que también me pide algunas cosas. No se trata simplemente de decir, amo a Dios, quiero a Dios, oro a Dios, pero mi vida no se compromete realmente con el ideal que Él ha propuesto. Entonces les decía al iniciar esta consagración que vamos a tocar la temática de la vida. Y la vida es un don, es una gracia. Yo tendría que decir particularmente que tengo cierta afinidad, cierto deseo, como todo católico debería tenerlo. Y me llama casualmente la atención porque a veces decimos profesar una cosa, como lo hemos venido tratando en las temáticas, pero hacemos totalmente lo contrario a ella. Resulta que a lo largo, podríamos decirlo, de la historia, siempre la vida tiene que ser un don y una gracia que Dios nos regala. En Colombia, en Ecuador, en muchos países latinoamericanos, se ha levantado una voz frente a la cultura de la muerte. Podríamos decir frente a la cultura de la muerte que está permeada de la ideología de género, que está permeada de intereses particulares económicos, de acciones particulares también de las naciones, por todo el proceso, podríamos decir, de la recepción, del control de la natalidad, de un montón de cosas, que a la larga podríamos decir nosotros, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, pues tiene que ver mucho. Primero, porque entendemos nosotros la vida como un don particular de Dios, que la otorga y que la da a quien Él quiere. Eso está totalmente claro. Segundo, que no pueden prevalecer los intereses muchas veces egoístas o muchas veces alejados del propósito inicial creador que Dios nos ha dado. A mí me llama mucho la atención en el Catecismo de la Iglesia Católica algunas de las citaciones que hace al respecto de la vida o empieza obrando fielmente, podríamos entenderlo desde aquel texto bíblico de la creación y en el Génesis capítulo 1 en adelante hasta el 7, que es una parte como de la estructura de lo que Dios va creando, nos muestra esa sensibilidad que tiene Dios. Primero para hacernos entender la bondad que manifiesta y que refleja a través de la vida que otorga. Y otorga la vida de una manera muy especial hacia el hombre. No solo con ello se queda, sino que nosotros lo experimentamos y lo vemos en cuanto le da participación creadora al hombre. Y los matrimonios en esencia tienen la vocación a la vida. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que también caer en cuenta, tener la conciencia respectiva a que la vida como un don de Dios merece reconocimiento desde el principio, desde la concepción. El doctor Arnold Ford, que es un gran neuropsicólogo, además de todo, que también muestra de alguna manera esa experiencia particular de Dios como en su vida, nos va a llegar a decir que cada uno de nosotros a conciencia como católicos tenemos que decirle sí a la vida. Sí a la vida desde la concepción hasta el último día en el que Dios la quiere regalar, porque eso es otra cosa. A veces también podemos pretender nosotros decir sí a la vida, no al aborto, sí a la vida desde la primera concepción, pero luego caemos en la tentativa de que la persona está enferma, le están dando cuidados paliativos, hay una cierta encarnación sobre el deseo de querer prolongar la vida frente a la voluntad de Dios, que también está malo. O caer en el otro extremo de la eutanasia, de querer interrumpir la vida, porque aquí aquella persona está sintiendo dolor, porque se siente muy acontecido el momento del sufrimiento y lo queremos interrumpir. Recordemos que el dolor hace parte también de la vida, y no porque lo busquemos o querramos, sino porque es un ideal importante dentro de la acción. Podríamos decir cómo lograr entender esto es desde la experiencia de Jesús. Desde la experiencia de Jesús, que nos muestra la vida como un don, como una ocasión propicia en la que Él se muestra, pero que también nos dice a cada uno de nosotros: vas a encontrar dificultad y sufrimiento,
La enfermedad va a estar como consecuencia del pecado también en nosotros, pero también vas a tener dolor. Y el dolor no por ello tú vas a intentar irrumpir o caer en un propósito en el cual tú dices, quiero erradicar el dolor de mi vida, o no está bien que yo sufra. Pare de sufrir, dirá alguna secta religiosa cristiana un tanto, en el cual no nos muestra realmente el cristianismo. El cristianismo está basado en la lucha constante de la vida, en el querer prevalecer la vida, pero no por ello tampoco ahora hacer de nuestra vida una comodidad o vivir en un colchón, ¿no? En aquella acción en la cual todo es comodidad porque pierde el sentido. El sentido de la vida también está enmarcado en muchas dificultades. El sentido de la vida está en el que tenemos que esforzarnos, en el que tenemos que entender también el propósito del sufrimiento, no por el sufrimiento como masoquistas, no. En ningún momento Dios nos quiere ver sufriendo. Pero sí habrán ocasiones en las cuales se nos ponen tropiezos y dificultades que toca superarlo. Nuestros papás y nuestras mamás muchas veces nos dejan acontecer sobre nuestra vida unas dificultades que nos causarán un poco de sufrimiento, pero que en medio de la vida luego tú echas una mirada hacia atrás y dices, valió la pena. Valió la pena porque ese sufrimiento fue determinante en mi proceso, en mi crecimiento y particularmente en el aprendizaje que tenía que dar. Bueno, les decía, Colombia constantemente celebra la Marcha por la Vida. En muchos países varía pues un tanto como la parte esa que uno dice de la fecha, del constante, pero hay una lucha. Primero empezar, yo creo que una lucha por un adoctrinamiento totalmente alejado, un poco perturbado a la iglesia, y muchos dirán aquí que tiene que ver, por ejemplo, la ideología de género frente a la vida, tiene que ver muchísimo, porque estos grupos, a pesar de ser minoritarios, pues creen y tienen ya una cierta acogida y se supone entonces que, por ejemplo, el respeto que debemos tener a ellos por tener una condición, por tener un ideal, sumerge a toda una sociedad. Primero el adoctrinamiento a los niños por la aceptación de un montón de realidades y detrás de ello también la consumación del aborto aparentemente legal y seguro. Argentina, por ejemplo, vivió hace algunos meses una lucha realmente bárbara, o sea, tendría que decirlo, impresionante. Primero porque hubo una manifestación real de la iglesia y también de todos aquellos que decimos llamarnos católicos frente a un proceso legal ante una reforma legislativa que va un poco totalmente alejada de lo que son los principios católicos cristianos, y ello era el aprobar de pronto el asesinato, tendría que decirlo así, muy casualmente, de una vida, de un ser humano, porque si aun cuando en conciencia muchas personas a lo mejor lo ha acontecido en su vida este pecado, tendríamos que decir, hay que llamarlo por su nombre. Yo creo que ahí empieza la conversión, empieza en el instante en el que tú le dices, Señor, he pecado contra ti frente a esta realidad, y a lo mejor no había la conciencia que hoy tienes, y eso es lo que le das también gracias a Dios, porque te permitió vivirlo, te permitió experimentar y saber cuál era el error y cuál era la consecuencia que trae aquel error. Otra parte, yo les decía, hoy las naciones mueven unas redes muy grandes respecto a la economía, respecto a unas ciertas seguridades que a la larga pues tendríamos que entender nosotros que no es cierto. ¿Dónde está la seguridad? La seguridad está en el proceso ideal natural del hombre, y parte del proceso ideal natural del hombre es la vida como prolongación de la existencia humana. Los papás, los matrimonios católicos tienen una vocación específica, y yo creo que particularmente esa vocación específica no puede erradicarse. Y voy a que no solamente es el aborto como una prevención o una interrupción, un crimen, como lo están diciendo algunos de los comentarios allí, de la vida, sino que también a veces nos negamos. Les voy a decir algo que a lo mejor muchos no conocen, no saben, que parece que es normal para muchas personas, pero que es un pecado, está consignado dentro del catecismo de la Iglesia Católica, se nos pide como exigencia de pronto evitarlo, y hace parte de los matrimonios. Los matrimonios tienen la vocación de la fecundidad, y la fecundidad es estar abiertos a la vida. Hoy, en medio de la juventud, me perdonan muchos, pero estamos como siendo una cierta recepción, o más bien con una cierta prevención, y los padres dicen, no, vamos a tener máximo un hijo porque la vida, porque nos va a quitar espacio, porque no nos va a permitir disfrutar un poco más de nuestros espacios como pareja. Y déjenme decirles que es un error garrafal, porque parte de los compromisos cristianos
como matrimonio es la apertura total a la vida. Es decirle, sí, estoy dispuesto a cuando Dios envíe los hijos a mi vida, es su vocación y es particularmente una llamada que Dios está haciendo a cada uno de los padres, a cada uno de los matrimonios que consagrados a Él quieren abrirse a la fecundidad. Y les decía, les va a sorprender algo, porque resulta que es un pecado, y mucha gente no lo sabe, la esterilización tanto del hombre como la mujer. Es decir, muchas de este tipo de operaciones que impiden realmente el proceso de fecundidad es considerado un pecado, porque sabemos nosotros que no está la apertura total a la vida. No puede ser una recomendación médica el cerrar la posibilidad a la vida simplemente por un capricho, por un deseo de la persona o por creer que ya se han tenido muchísimos hijos. Los anticonceptivos también es una reacción en contra de la vida. Parece duro, parece consecuente y difícil, pero hay que entenderlo así, porque se está obrando. Yo leía particularmente, voy a hacer dos menciones que me llamaron muchísimo la atención y que tendría pues que decirlo también, es muy necesario. Es una citación de la Humanae Vitae, que es una carta encíclica que el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, escribió y dice: cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente queda el acto destituido de su propia natural virtud procreativa va contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. También afirma la Humanae Vitae, es intrínsecamente deshonesto toda acción que, o en prevención del acto conyugal, o en realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la creación. Entonces yo creo que allí está en esencia parte o dentro de la particularidad de los matrimonios, de los esposos que nos están viendo, de que hay que tener una apertura real, podría decirlo, co-creadora, es decir, participar de la creación divina que Dios les ha dado y ha sido el don de la vida. Tenemos que estar abiertos a que cuando Dios envíe los hijos es el momento y el instante que Él los quiere enviar, no cuando yo de pronto diga voy a irrumpir esto aquí, o voy a querer de pronto disponerlo en una manipulación. No, es la apertura total. ¿Qué hacer? O mucha gente dirá, bueno, ¿y entonces cómo de pronto no prevenimos? Porque sería como una palabra muy fuerte. Yo creo, ¿cómo logramos tener un control real de nuestros hijos planeados o dentro de un control real, general, que nos diga a nosotros, no estamos obrando mal porque no estamos irrumpiendo la vida, damos la posibilidad a la vida, pero necesitamos tener una planeación dentro del proyecto familiar que se tiene? Algunas personas tienen 2, 3, 4, 5 hijos y poder decir, bueno, vamos entonces ahora a tener un control autodominio. Hay que entender entonces allí la relación sexual no simplemente como una utilización del otro o una satisfacción corpórea, material, aunque también es muy necesaria e importante dentro del matrimonio, sino que también dentro de ella se sucumben un poco, o podría decirlo, un montón de realidades que día a día tenemos que entender como parte de la creación divina. Primero, que es el amor consumado. Segundo, que se debe un debido respeto a la otra persona. Tercero, que es una apertura total y importante dentro de la vida. Y cuarto, podría atreverme a decir también que existen otros métodos. Existe uno de los métodos pues que es muy bien utilizado. Hay etapas dentro de la mujer que son de infertilidad y que se habla pues de los métodos naturales. Yo creo que podríamos acercarnos al catecismo de la iglesia, asesorarnos por personas que son un poco más especialistas al respecto de toda esta parte de los métodos naturales. No más que preventivo, de pronto no utilizar el hecho del anticonceptivo porque es mucho más práctico, no utilizar la esterilización porque ya estamos libres de toda acción creadora, sino tener realmente la sensatez, tener la certeza de que la vida es un don y que yo naturalmente mi cuerpo está constituido para ofrecer, para dar vida dentro de los matrimonios, y eso tiene que quedar claro. Voy a responder unas preguntas, prácticamente yo creo que muchas personas están haciendo por aquí. Dice, también es un pecado la inseminación artificial, todos estos embriones que se pierden son bebés. Si parte, mucha gente no tiene claro. Yo creo que hay un tipo de prácticas específicas en las cuales se da la manipulación genética. Dentro de la manipulación genética está la parte después de todo este tipo de inseminaciones un poco
también dentro de la acción en lo que va, allí también está mencionando acerca de la alquiler de vientres para tener un hijo. Es muy complicado. Primero porque va en contra de la naturaleza. No prácticamente se toma una célula y se mete en otra porque está realmente arriesgando mucha vida. Y ustedes lo han dicho, parte de esos embriones muchas veces mueren. Y hay particularidades dentro de esa acción en la cual podríamos nosotros tener que prevenir. Ok, aquí hay una persona, por ejemplo, que nos da un testimonio. Yo estoy embarazada de mi primer bebé y tengo 3 años de casada y me cuidé con el método natural de mis días de ovulación. En estos días evitamos tener encuentros sexuales. Ok, sí. Ya habría que mirar de pronto si Natalia nos explica un poquito. Realmente yo creo que es una cuestión médica que también podríamos nosotros abrirnos a la particularidad del obrar de Dios sobre nosotros y dejarlo así. Dice María Camila, padre, las chicas que se operan para no concebir, ¿qué pueden hacer para volver al Padre? Yo creo, primero porque no hubo una plena conciencia de ese pecado, ¿verdad? Y reduce un poco la pena. Pero la idea es volverse providas, o sea, en todo sentido, instruir a las demás personas, hablarle de las consecuencias de esto, porque no solamente tiene unas consecuencias espirituales, sino que físicamente los que son médicos también generan una cierta alteraciones frente a su cuerpo por la interrupción ideal propia de la vida. Me va a decir alguna persona, pero si es una familia pobre que tiene muchísimos hijos, lo mejor es que se opere. No, no es la solución. La solución es la apertura a la vida, el debido y el accionar real, responsable dentro del cuidado. Segundo, de la consumación real, no simplemente el placer por el placer. ¿Qué tal que una familia o un matrimonio no tuviera esa particularidad de la sexualidad? Porque es consecuencia, yo creo, también muchas veces de respeto debido que se debe tener hacia la otra persona y a su sexualidad y a su búsqueda constante. Bueno, ahí poco a poco yo creo que podríamos vivir un poco la realidad a la cual Dios nos está llamando, y son muchos los métodos que también tenemos que nosotros tener en cuenta, que tratar por un poquito como de entender nosotros, proponernos o saber cuáles son realmente aquellos que sí no nos caen un poco dentro de las consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el error o el pecado está en la manipulación. Dios nos ha dado, como les decía ahorita, participación de esa acción creadora, pero no nosotros vamos a creernos dioses, porque ahora entonces tú tomas una particularidad o nos hacemos nosotros entonces disponibles a querer formar, ¿no? Quiero a mi hijo de esta manera, y hoy la ingeniería genética también trae sus consecuencias, porque creemos entonces que nosotros vamos a tener a nuestro hijo con estas caracterizaciones, donde se le deja poca accionar a la voluntad de Dios. A las madres que también están haciendo procesos, a las que quieren someterse muchas veces a cualquier tipo, a veces errado, de la querer concebir un hijo a costa de lo que sea, hay que tener en cuenta también hacer un discernimiento, hasta qué punto Dios me está llamando en su santa voluntad a orar, y hasta qué punto también podríamos nosotros luchar por la vida. Dice, me propusieron interrumpir el embarazo porque me aseguraron que mi hijo venía con malformaciones y los médicos insistían, pero en ese momento Dios iluminó y aferrarme a mi hijo y no sucedió. ¡Wow! Impresionante, Sari. Sí, no sé si te puedes conectar, y sería muy, muy provechoso para muchas madres también que nos compartieras parte de tu testimonio, porque sé que hay mucha gente que a veces entra la duda. Por ejemplo, la aprobación la aprobación del aborto legal en muchos países está basado en unas respectivas acciones. Por ejemplo, en Colombia, la violación, la malformación de bebé o aborto eugenésico y el peligro de muerte de la madre. Primero empezar porque el aborto a través de una violación, sabemos nosotros que el niño que viene a nacer no tiene la culpa. Yo digo, ante la consecuencia de un acto malo, porque la violación está ante toda su realidad totalmente, hay que, podríamos decirlo nosotros, rechazarlo,
pero la consecuencia no es del bebé que viene en ese vientre, sigue siendo un don de Dios. Y conozco a muchas madres que han tenido a sus hijos incluso como consecuencia de un aborto, pero luego dicen, ha sido lo mejor que le ha pasado porque es la vida, es el regalo, es un don, es la bendición de Dios que se manifiesta y que ilumina a esas personas y le da otro sentido. Incluso el perdón que suscita en el corazón de la madre sobre su violador es impresionante y hay una sanidad interior grandiosa también. Sí, por ahí dicen, todo católico debe ser pro vida y no tener miedo a ser casto en toda condición de nuestra vida. Casualmente, por ahí escuché un tweet de alguien, un pro vida también, un joven actor, Juan Pablo Arévalo creo que se llama, y él decía, qué curioso porque una presentadora decía minutos antes, yo soy católica, se profesa católica, y por otro lado pues está también como refiriendo el hecho de que estoy a favor del aborto. Entonces él decía, no es católica, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser alguien que sea católico, cristiano, y que luego entonces te diga apoyo el aborto? No tiene realmente consecuencia dentro de esas acciones. Sí, las prácticas anticonceptivas, deterioradas así el don de la vida, la esencia de la familia como pilar de la sociedad. Muy bien, bueno, entonces yo creo que la temática queda un poco claro. Ahí, Isabel, muchas gracias, nos das las citaciones de un poco del catecismo. Yo los voy a invitar a que se acerquen, pueden buscarlo a través de internet o a través del catecismo de la Iglesia Católica, si lo tienen físico, los numerales 2366, 2368, 2370. Ahí están establecidos los métodos, hay una descripción práctica, nos muestra cuáles son las consecuencias, por qué va en contra de la naturaleza humana, y también nos muestra cuáles alternativas. Y está pues lo que yo les decía al respecto del método anticonceptivo natural, que es el único que aprueba la Iglesia y que da disposición plena ante una verdadera interpretación, porque podemos caer también en una mala interpretación. En una ocasión se cuestionó acerca de los métodos anticonceptivos, que el Papa Benedicto XVI hace una proclamación que podían utilizar preservativos aquellas personas que tenían una enfermedad de transmisión sexual como el VIH-Sida. Y fue una polémica constante porque él lo refería bajo un caso específico y era el cuidado de la pareja frente a aquel que está padeciendo una enfermedad y no para prevenir o contrarrestar la vida. Entonces yo creo que a veces los medios de comunicación transgreden totalmente las interpretaciones de las palabras de los santos padres, del catecismo, de la doctrina de la Iglesia, y terminamos creyendo lo que nos dicen los medios y no lo que la Iglesia realmente nos intenta mostrar y lo que nos intenta dar a conocer alrededor de la vida. Bueno, yo creo que ahí está basado un poco lo que tendría que decirles. No podemos tampoco olvidar o obviar el hecho de la eutanasia. Decía el Papa Juan Pablo II que la cultura de la muerte ha ido penetrando todos los rincones de las personas, hasta el punto de hacernos pretender creer que somos compasivos cuando tú le dices voy a interrumpir la enfermedad, no es la enfermedad, perdón, voy a interrumpir la vida de un ser querido porque está sufriendo. Y la eutanasia, si bien es cierto, es la intervención intencionalmente programada para interrumpir de manera directa y primaria una vida, cuando ésta se encuentra en condiciones particulares de sufrimiento o de incurabilidad o de proximidad a la muerte. Oye, tú no eres Dios. Dios da y quita la vida a quien Él quiera. Es decir, el momento en el que nos llegue la muerte, tenemos que estar preparados, dice la palabra, porque no sabemos ni el día ni la hora, también como la parusía. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que es un don de Dios, que Él sabrá el momento, que es su santa voluntad la que Él procura y la que Él también nos intenta dar de alguna manera. Para brindar una verdadera muerte digna a una persona le deben brindar los siguientes cuidados que bajo ninguna circunstancia se le pueden negar. Primero, anoten, si hay algún familiar que está en la cama y ya tiene una enfermedad terminal, la asistencia espiritual. O sea, es un momento de purgar su vida. O sea, muchas veces yo digo, no sabemos lo que atañe la vida espiritual y quieres irrumpir el dolor, pero es que parte de ese dolor es la unidad real que debe tener frente a Jesús con la cruz y cómo esa alma también necesita vivir y experimentar de alguna manera ese dolor que se hace necesario para poder alcanzar muchas más gracias
no solo para él, ¿sí? Sino para muchas personas que puede ofrecer su oración. A mí casualmente me llama la atención que el Papa Juan Pablo II, cuando hacía la visita a los enfermos, les decía, ofrezcan su dolor, ofrezcan su enfermedad por mi vocación. Y yo decía, wow, esto es impresionante, es importante, porque no sabemos nosotros cuántas gracias alcanza un enfermo, un familiar que está enfermo y comienza a ofrecer su vida, su enfermedad, su dolor, por muchas cosas, por su familia, por la salvación, por la conversión, por muchas intenciones que puede ofrecer y que creemos que no quiero sufrimiento, no puedo sufrir. Y es parte de un ideal importante para la vida. Segundo, el acompañamiento afectivo, o sea, la afectividad y el amor que se tienen que brindar tienen que ser indiscutiblemente importantísimos, tiene que ser parte de ese amar. Si tú estás amando a un familiar y tú quieres, no, porque yo lo amo, que voy a interrumpir su vida. No, antes bríndale todo el afecto, el cuidado, el amor, el apoyo que se siente de sentir a la persona allí cercana a ti. Es muy necesaria y es importante. La asistencia médica también, o sea, los médicos van a estar allí, van a estar asistiendo, pero no simplemente es una asistencia médica alejada de la realidad espiritual, porque atañe, o sea, nosotros todos entendemos que tenemos una dualidad, que existe en nosotros podríamos especificarlo, que existen ciertas realidades, una espiritual y una material. Tanto cuanto hay asistencia espiritual, también tiene que haber la asistencia material, física, de los cuidados que se brindan, de no la prolongación de la vida simplemente como un encarnecimiento terapéutico, que el Catecismo de la Iglesia también lo habla, que es extender la vida, ya los médicos han dicho va a sucumbir, pero tampoco es el hecho de la eutanasia, de quitarle a la asistencia médica que merece y que debe, para poder que su vida sea un poco más accesible, un poco más también, más podríamos decirlo, necesaria, una buena vida que la vaya viviendo en medio de su enfermedad. Bueno, esta ha sido la temática por el día de hoy. Yo sé que quedan muchas preguntas por hacer, que día a día vamos aprendiendo un poquito más. Queda claro muchas cosas. Primero, yo sé que habrá muchas personas que no sabían, que no tenían la plena conciencia, pero sería bueno entonces que ahora tengan una actitud un poco proclamativa frente a la vida, que no sabían que los anticonceptivos son un pecado, que no sabían que la esterilización es un pecado tanto para el hombre como para la mujer, que no sabían muchas veces que toda esta tendencia de la ideología de género también está enmarcada en contra de la vida y que procura la cultura de la muerte, que no sabían que parte de la eutanasia también, o de que el encarnecimiento terapéutico, que es una absurda, ya la persona pues prácticamente está allí tendido en la cama e insisten en darle, ¿cómo explicarlo? Voy a tratar de ser muy claro en esta parte para no caer en confusión. Hay una práctica que se llama encarnecimiento, frente a la vida, encarnecimientos terapéuticos, ¿verdad? Y es entonces donde la persona ya sus signos vitales prácticamente han sucumbido, la persona prácticamente está muerta e insisten en tenerla allí porque parte de algún sentido es perceptible, sí, como que muy a lo querer dejar a la persona y forzar frente al hecho de la muerte y que Dios ya le está llamando y no se le da ningún tipo de asistencia espiritual, sino que todo médico y queremos tenerlo allí frente a toda consecuencia. Y por otro lado está la eutanasia, que la persona empezó a sufrir o ya tiene algunos años sufriendo y tú dices, vamos a quitarle la vida, vamos a quitarle la asistencia médica para que deje de sufrir, y no se trata de eso. Y yo creo que ha sido parte muy importante recordarle a los esposos, ustedes tienen una vocación. El día que dijeron sí a Dios en el altar, fueron llamados también a la vocación de la procreación. Y es decir, fueron llamados, constituidos a compartir ese don maravilloso de la vida y estar abiertos a la vida. No dejarse simplemente seducir por el mundo que te propone un ideal de vida matrimonial muy alejado totalmente del don de la vida, que es lo más maravilloso que todos tenemos. Vamos entonces a leer la temática del día de hoy. Vamos a seguir en oración pidiéndole a Dios que Él vaya llenándonos de su misericordia y de su paz, para que día a día tengamos ese ideal. Seamos pro vida, levantemos la bandera celeste, así como la lucha que ha prolongado Argentina. Unos días atrás también en nuestro país vivió
como que algo de la parte de la constitución legal frente al aborto, y día a día tenemos que estar en oración, porque es una lucha, yo digo, no contra hombres, sino contra espíritus. Es una lucha espiritual, porque el enemigo, el mal, siempre va a procurar acabar con la humanidad, y la manera como empieza a acabar con la humanidad tiene que ser pues desde la concepción, incluso desde un estado también final de su vida ante una enfermedad. Vamos a hacer nuestras oraciones para el día de hoy y vamos a invocar al Espíritu Santo a través de la oración del Veni Creator Espíritu. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú sempiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo, a Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, Madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste de aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre Lord, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Yo sé que quedan todavía muchas preguntas por resolver, que habrá muchas personas que a lo mejor dirán, todo esto es nuevo, sí, hay mucho desconocimiento y nos falta aprender muchísimo, conocer sobre nuestra fe, como les decía, y tener también la apertura total, es decir, la apertura a que nos dejamos también llevar por la voluntad de Dios en nuestra vida, y parte de eso es la recepción y aceptación de nuestro corazón. Bueno, muchísimas gracias a todos, les agradezco a todos los que están conectados. Yo creo que sí, tuvimos buena conexión, que todos pudieron ver la consagración de este día número 12, que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una breve oración y pidiéndole al Señor siempre que Él nos conceda de su paz, que Él nos siga llevando por el camino del bien y nos sigamos dando su amor. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en este día. No podíamos faltar sin poner nuestra tarea antes que les dé la bendición. ¿Y en qué va a consistir?
Primero, muy bien, a la tarea es la siguiente. Primero vamos a orar por la vida. El rosario que vamos a ofrecer va a ser por la vida, por todas las mamitas que están cuestionadas al respecto de abortar ante una consecuencia. Por ahí vimos un testimonio sobre una malformación que en realidad no sucedió así. Y podamos orar nuestro Santo Rosario por la vida. Y segundo, tienes que enseñar. O sea, si estás recibiendo, tú da de lo que estás recibiendo. Vamos a conocer un poco más, vamos a tratar de acercarnos un poco más al respecto sobre un poco las prácticas antinaturales de la vida, y entre ellas está la esterilización y el aborto, los anticonceptivos. Háblale a alguien al respecto de esto que se profesa católico. Vas a encontrar contradicción, sí, pero es momento de hacerlo porque mucha gente desconoce y muchas veces cae en el pecado sin saber que está obrando una consecuencia espiritual y física sobre su vida porque desconocía totalmente sobre esto. Que el Señor los bendiga a todos, que la gracia del Espíritu les conceda la paz y que cada día podamos sentir y experimentar el amor de Dios que tiene para darnos, para enseñarnos, para instruirnos con su paz. Que el Señor les bendiga y acompañe en todo momento. Que la paz del Señor recubre cada hogar y cada familia. Que a los hogares también oramos por las parejas que están pidiéndole a Dios el don de la vida, de la concepción. Sé que hay muchos matrimonios que nos han escrito, nos han pedido orar. Hoy encomiendo sus vidas y les pido al Señor que haga vientres fecundos según su voluntad y que Él les dé la apertura a la vida de todas las maneras y de todas las formas que les conceda. Que la bendición del Señor les acompañe, que les aguarde y dé siempre de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.